La Asamblea aprobó con 77 votos la ley de inteligencia que permitirá escuchar llamadas telefónicas y revisar correos sin orden judicial y crea un nuevo sistema de inteligencia. 10 hombres fueron asesinados en 6 horas en el norte de Guayaquil. La guerra interna entre divisiones de la banda criminal Tiguerones y la disputa del territorio en Pascuales son las causas, según la policía. El presidente Daniel Noboa renueva por 30 días el estado de excepción que ya rige en 7 provincias y en Quito. Además, se mantiene el toque de queda en 21 cantones. Las Fuerzas Armadas aseguran que incrementaron en 30% la presencia de soldados en la frontera con Colombia y que serán apoyados con aviones de combate Super Tucano. El Bloque de Acción Democrática Nacional revive la reforma legal para que menores de edad sean juzgados como adultos en casos de sicariato, secuestro y asesinatos. La Fiscalía allanó la vivienda de la jueza Nubia Vera, que actuó en el caso de la ex vicepresidenta Abad. Según una denuncia, solicitó dinero y muebles a un ciudadano en un juicio. Las bajas temperaturas que golpean a la región costa se extenderán hasta agosto, según el INAMI, mientras en la Sierra y Oriente se prevén lluvias. 344,000 personas naturales con patente municipal en Quito ya no realizarán el pago este mes. Lo harán en julio, pero con cambios. La concentración deportiva de Pichincha y el municipio de Quito se enfrascan en una disputa por el Estadio Olímpico Atahualpa, que está actualmente clausurado. La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratifica y ordena prisión de 6 años contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción y está inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Una serie de atentados se registraron en Cali, Jamundí, Buenaventura y 7 localidades del departamento del Cauca, en Colombia, dejando 7 muertos y heridos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Hoy martes 10 de junio, aquí iniciamos con la información. La Asamblea Nacional dio luz verde a la ley de inteligencia impulsada por el gobierno. El respaldo de los asambleístas de Pachacutic y un inesperado apoyo del correísmo permitieron alcanzar los votos necesarios para su aprobación. Francisco Garcés cubrió la sesión en el Palacio Legislativo. La ley de inteligencia fue aprobada en la Asamblea sin los cambios sugeridos por varios sectores. El oficialismo que impulsó la norma contó con votos de Pachacutic y uno inesperado del correísmo. Con ellos obtuvo los 77 que necesitaba. Al iniciar la sesión, el oficialismo no tenía claro si contaba con los votos suficientes. Por eso, después de la presentación del informe, el Pleno entró en una pausa que duró 10 minutos, tiempo que las oficialistas Inés Alarcón y Valentina Centeno usaron para diálogos de último momento, apuntando principalmente a Pachacutic y los independientes. 4 asambleístas de Pachacutic votaron a favor, 3 se abstuvieron y 2 votaron en contra. De los independientes, 1 se abstuvo y el voto decisivo provino de Jesús Arias del correísmo. La nueva ley crea el sistema de inteligencia y su organismo rector con rango de ministerio, que coordinará todos los subsistemas de inteligencia como los militares y policiales. El director de inteligencia elegido por el presidente de la República ordenará las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Entre sus atribuciones estará autorizar la intervención de comunicaciones telefónicas y digitales, correspondencia y cualquier documento necesario para los fines de inteligencia. También podrá pedir a las empresas de telecomunicaciones la información de cualquier usuario. La ley no establece que esas órdenes deban tener autorización judicial, pero incluye una disposición que dice que todos los pedidos se harán respetando la Constitución y la ley. Se ha explicado cada uno de los artículos en donde había estas ciertas dudas y los legisladores lo han podido ver de tal forma en la que hoy nos dieron el voto favorable. Que la ley no contenga la obligación de contar con orden judicial para las intervenciones causó la oposición del correísmo, una parte de Pachacutic y el Partido Social Cristiano. Esto vulnera el principio que está contemplado en la Constitución respecto del derecho de la privacidad de las personas. Entonces ahí cuidado, este tipo de leyes sean utilizadas para la persecución. Se sugirió que se hagan esas modificaciones, es decir, que se fortalezca o que se selle
este derecho constitucional que tenemos de que cuando se acceda a una información sea con una orden judicial. La ley también dispone que los ciudadanos, empresas privadas e instituciones públicas deben entregar cualquier información solicitada por el sistema de inteligencia sin opción a oponerse. Y tras la votación de la ley de inteligencia, la Revolución Ciudadana decidió expulsar al asambleísta David Arias por haber respaldado la norma impulsada por el gobierno. Aseguran que irrespetó sus principios y engañó al pueblo. No es la primera discrepancia de la Revolución Ciudadana con Arias. Él, en la Comisión de Desarrollo Económico, votó a favor del informe de primer debate de la Ley de Solidaridad Nacional junto con Sergio Peña. Esta decisión motivó la expulsión de Peña, pero en ese momento el correísmo no actuó contra Arias. Y ahora les contamos que una cadena de crímenes sacudió el norte de Guayaquil en menos de 6 horas. La mañana comenzó con una masacre en el sector Peca, pero la violencia se extendió rápidamente a otros puntos del distrito, dejando 10 muertos y varios heridos. 6 de los acribillados son conductores de tricimotos, como lo informa Merlin Ochoa. La primera ráfaga de disparos estremeció al sector Peca en el kilómetro 11.5 de la vía Daule a las 6:30 de la mañana. El estruendo de 3 motocicletas rompió la calma habitual junto al mercado municipal, a pocos metros de un supermercado y frente a un parque industrial. 6 sicarios a bordo de 3 motos abrieron fuego contra un grupo de hombres. 5 murieron. Me informaron que estaba dirigido a 4. Y una víctima colateral. Al parecer incluso es el papacito de algún servidor policial. Los cuerpos quedaron esparcidos en la calzada, en las veredas, entre tricimotos y decenas de casquillos de bala regados. La escena estaba dominada por gritos de dolor, familiares corriendo y abrazando cadáveres cubiertos con sábanas, vecinos paralizados por el horror, comerciantes que apenas podían reaccionar. Así me dicen que es mi hijo, que uno de mis hijos está ahí fallecido. Trabajaba de chofer. 10 minutos después, en Mucholote, otro hombre fue ejecutado a tiros. Casi al mismo tiempo, a pocos kilómetros, un segundo conductor de tricimoto fue asesinado en Villa España. En ese ataque, 2 personas resultaron heridas, entre ellas una empleada pública. La violencia no cesó. A las 9 de la mañana, un hombre fue acribillado en otro punto del distrito Pascuales. 3 horas más tarde, cerca del mediodía, 2 hombres de aproximadamente 30 y 35 años fueron asesinados dentro de un auto estacionado en el cementerio Parque de la Paz, en el sector La Florida, junto a Pascuales, también en el norte de la ciudad. 5 escenas de crimen, 5 focos de horror. Cintas amarillas, patrullas encendidas y comerciantes con la mirada perdida. Y ahora veamos cómo Pascuales, la segunda parroquia más poblada de Guayaquil, se ha convertido en el epicentro de las muertes violentas. 5 fusiles decomisados, 6 detenidos y una ola de crímenes se han reportado en 48 horas. Las investigaciones apuntan a una guerra interna entre facciones de una banda criminal que se disputa el tráfico de armas, drogas y extorsión. Pascuales, el distrito del norte de Guayaquil, que alberga a más de 291,000 habitantes, es la segunda parroquia más poblada de la ciudad. Está conformada por los circuitos Puente Lucía, San Francisco, Pascuales, Bastión Sur, Bastión Norte, Orquídeas y Montebello. Según la policía, la cadena de crímenes que aquí se ha desarrollado comenzó la madrugada del domingo, cuando agentes incautaron 5 fusiles y capturaron a 6 personas. Entre ellas, los uniformados aseguran que había 2 sicarios. Ese mismo día, a las 3 de la tarde, hubo una masacre en el bloque 10 de Bastión Popular. Sicarios llegaron con fusiles y dispararon 30 veces. 4 hombres de entre 23 y 34 años fueron asesinados en esta vivienda. La policía confirmó la detención de un sospechoso. A solo 4 kilómetros, a las 7:30 de este lunes, una pareja fue asesinada frente a decenas de padres y niños que llegaban a la escuela César Andrade Cordero en Mucholote. Las víctimas de 24 y 26 años, minutos antes, habían dejado a sus 2 hijos en clases.
Los investigadores apuntan a una guerra interna entre facciones de la banda criminal Tiguerones, ahora dividida en Igualitos y Fénix, que se disputan el control de zonas estratégicas para el tráfico de armas, drogas y extorsiones. El oficialismo pretende impulsar modificaciones legales para que los menores de edad sean juzgados como adultos y puedan cumplir una parte de sus condenas en cárceles comunes. Estas reformas incluirían también cambios a la Constitución y, según abogados consultados, no podrían tramitarse como parte de una ley económica urgente como propone el bloque ADN. Reporta Diego Puente. El oficialismo revivió el debate sobre la imputabilidad de los niños y adolescentes. La bancada de ADN dijo la mañana de este martes que presentará reformas para que sean juzgados como adultos cuando cometan delitos graves como secuestro, sicariato y asesinato. Es decir, con el mismo procedimiento, con las mismas penas y sin que se acojan a las garantías que tienen por ser menores de edad. Según las cifras que maneja el oficialismo, desde el 2022 hasta junio del 2025, 8.100 adolescentes han sido detenidos por delitos. Sin embargo, no precisaron cuántos de ellos fueron por atentar en contra de otra persona. Actualmente los adolescentes son internados en centros especializados hasta por 8 años. Cuando cumplen la mayoría de edad, continúan en el centro con medidas socioeducativas. ADN busca que al cumplir 18 años sean trasladados a cárceles comunes para finalizar las penas, que pueden llegar hasta 34 años de cárcel si son condenados como adultos. Estos cambios, dicen abogados, van más allá de la reforma al Código Penal y al Código de la Niñez y Adolescencia. Tratar de modificar aquello sería a través de una reforma a la Constitución. El oficialismo pretende incluir esta reforma en la ley económica urgente para innovar la gestión pública. En la iniciativa del proyecto de ley, es decir, cuando arranca, cuando el presidente de la República presenta el proyecto de ley, ahí es donde debe haber unidad de materia. Cuando ya se da tratamiento al proyecto de ley, se pueden incorporar temas que pueden formar parte de ese texto. Aquí estamos hablando de temas penales, procesal penales, temas de justicia. Esto no tiene nada que ver con temas económicos para un Estado. Por lo tanto, decirle que una ley va a tener esa calidad me parece que es un desconocimiento. La imputabilidad de los adolescentes infractores fue uno de los temas más polémicos en la reforma al Código de la Niñez que se tramitó en mayo de este año. El oficialismo no dio los votos para aprobar un paquete de cambios que se habían trabajado durante 6 años. Los equipos están listos para la gran jornada de las eliminatorias sudamericanas. Ecuador y Perú se enfrentan en pocos minutos. Las dos selecciones tienen bajas, pero buscarán la victoria. Teo, Perú se aferra a llegar al repechaje y la Tri quiere asegurar su paso al Mundial. Así es, porque Ecuador busca acceder a su 5ª Copa del Mundo. Perú debe triunfar y no depende de su propio resultado para llegar al 7º lugar de esta eliminatoria sudamericana. Muy apasionante, por cierto. Ecuador está a 90 minutos de clasificar a la Copa del Mundo. La tricolor buscará una victoria en Perú y clasificar de forma anticipada a lo que va a ser el Mundial. La Tri pretende mejorar en los últimos 3 cuartos de cancha. Luigi Marquele con los detalles. El Estadio Nacional de Lima será escenario de un encuentro crucial tanto para Perú como para Ecuador. Ambas selecciones lucharán por sus aspiraciones mundialistas. En el caso de la tricolor, el empate con Brasil le permitió asegurar al menos el repechaje, pero el equipo dirigido por Sebastián Becasese no se conforma con el premio consuelo. Al contrario, quiere ratificar su gran campaña y ponerle el sello a su pasaporte rumbo a Norteamérica 2026. Ecuador llega como gran favorito, siendo la selección que menos goles ha recibido, la que menos partidos ha perdido y la segunda que más victorias conquistó en la actual eliminatoria. De hecho, sus únicas derrotas fueron contra Argentina y Brasil como visitante. Pero más allá de los números, es un equipo que se ha ganado el respeto del continente por su juego y su generación de futbolistas. A pesar de las dudas alrededor de la presencia de Ener Valencia y Hernán Galíndez, hay nombres listos para suplirlos en caso de ser requeridos, como ocurrió con Gonzalo Valle en el partido anterior. Además, el cuerpo técnico ha trabajado para poder imponerse contra cualquier rival en cualquier cancha. Becasese reconoció que aún debe afinar detalles en plan de ataque, pero cree estar cerca de lo que busca.
La Tri estará en el Mundial si gana. En caso de empatar, debe esperar una derrota venezolana en Montevideo. Para acceder a más noticias y novedades de esta eliminatoria mundialista, escanee el código QR que aparece en pantalla y visite coavisa.com. Aquí encontrará resultados, estadísticas y las alineaciones de los diferentes equipos que van rumbo al torneo más importante del mundo. Ecuador ha asistido a 4 mundiales de fútbol. Los repasamos. El primero fue en Japón y Corea 2002 con el director técnico colombiano Hernán Darío El Bolillo Gómez. Estuvo en la primera fase de esa Copa del Mundo. En Alemania 2006, en cambio, el entrenador fue otro colombiano, Luis Fernando Suárez, que tiene la mejor participación histórica en mundiales, llegando a los octavos de final. Quedó eliminado con Inglaterra. En Brasil 2014, Reinaldo Rueda, también colombiano, llegó a la primera fase tras empatar en el último partido 0-0 ante Francia. Y la última Copa del Mundo fue en Qatar 2022 con Gustavo Alfaro, argentino. Como estratega llegó a la primera fase también el conjunto ecuatoriano. Perú llega presionado al partido internacional. Necesita una victoria, pero también otros resultados para mantenerse en carrera para acceder al repechaje. Revisemos las últimas noticias de los locales. Perú se juega su última opción para llegar al Mundial de 2026. Al equipo local solo le sirve la victoria contra Ecuador para mantener opciones para el repechaje de la Copa del Mundo. El director técnico Oscar Ibáñez alineará al experimentado Paolo Guerrero en ataque, en tanto que en la zona de generación estarán André Carrillo y Edison Flores. Además, Perú depende de otros resultados. La bicolor espera que Venezuela no sume puntos en su visita a Uruguay. Perú buscará sorprender a Ecuador en los primeros minutos con pelotazos al área y tendrá como uno de los recursos de ataque el remate de larga y media distancia. Perú solo ha conseguido 2 triunfos en toda la eliminatoria sudamericana. Es el plantel con menos goles a favor. Solo ha marcado 6 en 15 partidos. Y a pocos minutos del juego entre Ecuador contra Perú en Lima, William Dávila nos tiene un informe desde el estadio. La ilusión de los hinchas tricolores crece por este encuentro. Te escuchamos, William. Así es, compañeros, estamos a pocos minutos nada más de que la selección ecuatoriana de fútbol salte a la cancha acá del Estadio Nacional de Lima, en donde se viene el partido con la posibilidad matemática de la clasificación al Mundial 2026. Ecuador debe ganar para no depender, por supuesto, de resultados y conseguir ya esta noche mismo acá en territorio peruano una clasificación a la próxima cita económica del fútbol. Hay unos detalles en torno a la venta de entradas. Se agotaron todas las localidades para los ecuatorianos. Van a estar regados también en otras localidades. Cerca de 500, 600 compatriotas se vinieron acá a territorio peruano para ser parte de lo que puede ser otra noche histórica, con buenos antecedentes en este país, con buenos antecedentes en este estadio y con buenos antecedentes ante el seleccionado peruano. Hoy la selección ecuatoriana de fútbol puede clasificar al Mundial del 2026. También se van a jugar otros partidos. En pocos instantes, Brasil recibe a Paraguay por estas eliminatorias sudamericanas. Será el primer partido como local del entrenador italiano Carlo Ancelotti. Dan Sister está en Sao Paulo, sede de este compromiso. Muy buenas noches para ti y para todos que nos acompañan a esta hora. Dentro de pocos minutos, Brasil y Paraguay jugarán en el estadio Arena Corinthians, acá en el este de la ciudad de Sao Paulo. Brasil puede garantizar un cupo al Mundial por anticipación, pero depende de otros resultados. Brasil tiene que ganar a Paraguay para este partido en relación al empate ante Ecuador. Sin goles. Entrarán en el 11 titular Gabriel Martinelli en la media cancha, Rafinha y más al frente Mateus Cunha. Eso es lo que se espera para el equipo que comanda Carlo Ancelotti. Brasil vive una nueva era ahora al mando del multicampeón Carlo Ancelotti, que hoy cumple 66 años. Es el aniversario de Carlo Ancelotti y él dijo en conferencia de prensa que no habría un mejor regalo que un triunfo y quizás la clasificación anticipada al Mundial. 14 grados de temperatura acá en Sao Paulo. Este es el clima de este país
tropical, amigos. Un abrazo a todos, regresamos al estudio. Y en breve, las alineaciones confirmadas de Ecuador y Perú para el partido decisivo por las eliminatorias sudamericanas. Ya se lo contamos. Vamos a una primera pausa y al volver, tras una clausura del Estadio Olímpico Atahualpa, se desata una disputa entre el municipio capitalino y la concentración deportiva de Pichincha. Ya le contamos. El Estadio Olímpico Atahualpa está en disputa entre la concentración deportiva de Pichincha, que ha estado a cargo desde 1966, y el municipio de Quito. Este martes, el presidente del organismo advirtió que no cederá a la administración, mientras que el alcalde Pavel Muñoz habló de una posible alianza con el sector privado para gestionar este centro deportivo. Carla Delgado amplía la información. El Estadio Olímpico Atahualpa está en la mira. Ocurre luego de que el domingo la Agencia Metropolitana de Control del municipio clausuró el estadio aduciendo graves faltas a las normas de seguridad contra incendios, tras un informe técnico del Cuerpo de Bomberos sobre el uso indebido de cilindros de gas licuado de petróleo en los locales internos, lo que según ellos representa un riesgo para los asistentes a eventos masivos. Tras conocer el informe, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que el municipio empezó el proceso de reversión de la donación del estadio, que en 1966 fue entregado a la concentración deportiva de Pichincha. El alcalde dijo que el estadio no se encuentra en buenas condiciones. Humedad, sitios absolutamente abandonados. Miren el tema de recolección de basura. Los camerinos están en condiciones pero absolutamente lamentables. Y que la concentración no cumplió con las cláusulas establecidas en la donación. Entre estas, que debía construir locales para gimnasios, servicios médicos de emergencia, entre otros. Según Muñoz, ante el incumplimiento, el Cabildo buscará una alianza con el sector privado para administrar ese centro deportivo. Este martes, el presidente de la concentración deportiva lo contradijo. El señor alcalde creo que está mal asesorado, donde que nos quiere quitar el estadio. Lamentablemente no lo puede hacer. El estadio no es del municipio. Nosotros, cuando nos dieron el estadio en donación, nosotros dimos otros terrenos, que es el estadio El Arbolito. De gratis no nos dieron. Dice que no tiene, nos va a quitar y no tiene para el presupuesto para el estadio. Va a dar a terceros. O sea, eso quiere decir que va a privatizar el estadio. Y aunque no desmintieron que el estadio ha sufrido deterioro en los últimos 25 años, dicen que ya iniciaron un proceso de renovación integral con una empresa privada que invertirá más de $2 millones. 1.4 millones de dólares, lo que se va a invertir en infraestructura, más aproximadamente $350,000 en estudios de cómo está la estructura del Estadio Olímpico. Adicional a esto, se tiene firmado un contrato para cambiar el marcador de $280,000 y también se tiene un plan integral para cambiar todos los bares al interior del Estadio Olímpico Atahualpa por aproximadamente $350,000. Dentro del Estadio Olímpico entrenan deportistas de 7 disciplinas que desde la clausura perdieron su espacio. El proceso de reversión avanza de forma acelerada. Esta tarde la Comisión de Propiedad y Espacio Público del municipio aprobó el proyecto de resolución que conocerá el Pleno esta misma semana y que se tratará en un solo debate. Y a partir del próximo mes en Quito se aplicarán 3 cambios en el cobro de la patente municipal. Las personas naturales deberán pagar un valor único de $15 desde el 10 de julio, independientemente de que tengan más de una actividad económica. En Quito, las personas naturales con RUC pagarán la patente municipal a partir del 10 de julio. En diciembre del 2024, el Consejo Metropolitano de la capital aprobó reformas a este tributo que tradicionalmente se cobraba en mayo y junio. Desde este año se aplican 3 cambios. 1. Se estableció una tarifa única anual de $15 para las personas que no están obligadas a llevar contabilidad, aquellas que tienen ingresos anuales menores a $300,000, por ejemplo, profesionales en libre ejercicio. 2. El municipio actualizará automáticamente los datos de los contribuyentes, cobrará el impuesto a las personas con RUC activo y actividades económicas permanentes durante 183 días. Y 3. La tarifa única se mantendrá en $15 a pesar de que el contribuyente tenga más de una actividad económica. Recordemos que va a poder pagar hasta diciembre sin un recargo de interés ni multa.
¿no? Esto es importante. No va a haber multa porque ya no es declarativo y el interés empieza a correr desde enero del siguiente año. También es un beneficio al ciudadano. 344,000 personas tendrán que pagar la patente municipal este año en Quito. La Dirección Metropolitana Tributaria estima una recaudación de $73 millones. Alrededor de 300,000 personas deben el pago de este tributo de años anteriores. Para verificar esas deudas se debe ingresar a la página web servicios.quito.gov.es con su usuario y contraseña. Hasta el 31 de junio se aplicará el beneficio de la remisión de multas, intereses y recargos. Para acogerse el ciudadano lo que necesita hacer es únicamente el pago del capital o el impuesto que adeuda. Desde hoy y hasta el 28 de junio deberán cancelar el valor de la patente municipal las empresas y personas obligadas a llevar contabilidad. Los municipios de Quito, Manta, Cuenca, Ambato y Loja aplican la remisión de multas, intereses y recargos hasta el 30 de junio. Este beneficio cubre tasas municipales y tributos. Adriana Bermeo explica este y otros servicios para la ciudadanía. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones alerta sobre estafas de empleo. CNT emitió un comunicado en el que especifica que todos los procesos de contratación se publican en su portal web empleo.cnt.gov.es y se difunden en sus plataformas digitales. No ofrece oportunidades laborales por mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales que no sean las oficiales. Para aplicar a puestos de trabajo en empresas e instituciones públicas no se cobra ningún valor. Hasta el 30 de junio se podrá acceder a la remisión de multas, intereses y recargos de la Ley de Alivio Financiero. Los municipios de Quito, Cuenca, Loja, Ambato, Manta y otros aplican este beneficio en pagos pendientes de impuesto predial, patente municipal, contribución especial por mejoras, impuesto al rodaje, tasas por servicios municipales y más. El único requisito es que se debe cancelar el total del capital. En el caso de Ambato solo aplica para deudas no tributarias. Si hasta el 30 de junio no se han cancelado los valores pendientes, se reactivarán los intereses y recargos. Desde este lunes, el servicio de atención ciudadana del municipio de Guayaquil se amplía. Además de la línea telefónica 181, operará por WhatsApp, redes sociales y la página web municipal. En esta plataforma se pueden realizar consultas, presentar quejas o sugerencias, reportar problemas en servicios públicos, alumbrado o bacheo y solicitar información sobre trámites municipales. También se puede hacer seguimiento a reportes ingresados previamente y recibir orientación sobre procesos administrativos y programas sociales. Más adelante en Televistazo, las protestas contra las redadas antiinmigrantes en varias localidades de Los Ángeles. Progen presentó la primera solicitud para iniciar el arbitraje internacional por la termoeléctrica inconclusa Quevedo 3 de 50 megavatios. Esa medida la atenderán los jueces de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana para resolver esta disputa entre el gobierno y la compañía estadounidense. Diego Cuenca describe cómo están esas obras en medio de este conflicto. Los trabajos en los proyectos de generación termoeléctrica de Progen ya están paralizados. Así lucen un día después de que el gobierno anunciara la terminación unilateral de los contratos. Ese martes en Guayaquil, Televistazo captó el ambiente en la central salitral, que está completamente desolada. No hay técnicos ni se observa avance alguno en la obra, como ocurría semanas atrás. Hay herramientas y otros implementos regados en el piso, alrededor de los 29 generadores de 100 megavatios, que están sellados, tal como llegaron desde Estados Unidos, y permanecen debajo de una cubierta metálica, donde funcionará la casa de máquinas. En la central Quevedo 3, en la provincia de Los Ríos, el panorama es similar. No hay trabajadores. Hay 17 de 20 generadores que se necesitan para producir 50 megavatios. Los 3 que faltan no han sido enviados desde Estados Unidos. Y ese lunes los directivos de esa compañía estadounidense presentaron una solicitud de arbitraje de emergencia contra la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC, que administró los 2 contratos. Por ahora, ese recurso corresponde al proyecto Quevedo y en los próximos días presentarán la misma medida por Salitral. Lo hicieron en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana.
Con eso, la empresa busca culminar las obras, que según ellos han avanzado un 90%. El siguiente paso que dará Progen será este jueves. Formalmente responderá a la notificación de la terminación unilateral del contrato de Quevedo, porque ya se cumplieron los 10 días de plazo. Y quedará pendiente la respuesta sobre el destino de Salitral. Así, ambas obras de 147 millones de dólares quedan en el limbo, a 3 meses de que empiece el estiaje. En lo que va del año, el gobierno solo ha podido incorporar 127 megavatios de energía termoeléctrica y el funcionamiento de otros 241 megavatios son inciertos porque las obras aún no tienen fechas específicas para operar. Diego Cuenca describe cuánta generación termoeléctrica necesita el país para enfrentar la próxima sequía que empieza en 3 meses. Según un estudio del operador de electricidad SENACE, el país puede generar 7.239 megavatios. 5.197 son de hidroeléctricas, 1.860 de termoeléctricas y 182 megavatios de otro tipo de energía. Pero en tiempos de sequía la producción hídrica reduce al 30%, es decir, a 1.559 megavatios. Entonces, cuando falte agua, en promedio habrá 3.601 megavatios de energía disponible para cubrir la demanda nacional de 5.183 megavatios. Eso significa que el déficit es de 1.582 megavatios. Para cubrirlo, el gobierno en mayo anunció que incorporará 979 megavatios. De esos, 566 son proyectos termoeléctricos que ayudarán a cubrir el 36% del déficit. Sin embargo, los hechos muestran que este año, SELEC apenas ha recuperado potencia térmica en 2 plantas. En Termogas Machala, que generaba 125 megavatios, en abril instaló 20 megavatios. La central Jaramijó, que producía 141 megavatios, recuperó también en ese mes un motor de 7 megavatios que estaba dañado. También suman 100 megavatios de la tercera barcaza eléctrica turca, que llegó en enero a Guayaquil. Así, el gobierno ha incorporado 127 megavatios, que se suman a los 1.860 megavatios de energía térmica disponible. Pero hay obras termoeléctricas pendientes, que debieron estar listas en diciembre pasado. Esmeraldas 3, de 91 megavatios, está en fase de pruebas, pero no tienen plazos específicos para funcionar. Los polémicos proyectos de Progen están en la lista de espera. La central Salitral en Guayaquil de 100 megavatios y la termoeléctrica Quevedo 3 de 50 megavatios en la provincia de Los Ríos. Aunque esa compañía aseguró que funcionarán en agosto de ese año, con la terminación unilateral de esos contratos, esa planificación está en riesgo de no cumplirse. Esas 3 obras suman 241 megavatios, pero no están disponibles. El panorama es incierto, pero el gobierno ha hecho saber que no habrá apagones. Mundo. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la orden de prisión en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un tribunal negó el recurso que había presentado para frenar la condena emitida en un juicio por corrupción y ahora deberá cumplir 6 años de arresto. Además, está inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Los detalles con Pedro Jiménez. Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de Argentina, irá 6 años a prisión. La Corte Suprema ha ratificado la condena en la llamada causa Vialidad, en la que se juzgó el desvío de fondos en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Fernández fue sentenciada en 2022, presentó algunos recursos para detener el fallo, pero hoy el máximo órgano de justicia rechazó por unanimidad todos sus argumentos y ratificó la pena, que incluye además la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, y ordena el decomiso de una suma en pesos equivalente a 70 millones de dólares. Ahora corresponde al tribunal que la juzgó decidir las condiciones para su detención, que podría ser en arresto domiciliario por tener 72 años.
En este caso, previamente fueron sentenciadas otras 8 personas, entre empresarios y exfuncionarios de su gobierno, incluido Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner, beneficiado de la mayoría de contratos. Centenares de seguidores de Fernández se movilizaron desde la mañana en varios sectores de Buenos Aires para estar atentos a la emisión del fallo. Alistaron protestas y cerraron vías, mientras que Cristina Fernández esperaba la noticia en la sede del Partido Justicialista. Miles de simpatizantes se reunieron en los exteriores del establecimiento, donde una vez confirmada la orden de prisión, dio un discurso en el que llamó monigotes a los jueces. El presidente Javier Milei, severo crítico del kirchnerismo, reaccionó con una publicación en la red social X en la que escribió: justicia, fin, y arremetió contra quienes en días previos sugirieron que se planeaba un pacto de impunidad. Los magistrados han dado a Cristina Fernández 5 días para que se entregue a la justicia, aunque otros sectores dicen que debe ser detenida de inmediato. El caso tiene también un efecto en el escenario político, pues Cristina Fernández tenía planes de candidatizarse para las legislativas de este año en la provincia de Buenos Aires, pero la sentencia ha salido antes de la inscripción, lo que la deja fuera de la contienda. La Corte Suprema de Brasil interrogó al expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar una conspiración para desconocer el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. Bolsonaro admitió que se reunió con sus colaboradores para buscar alternativas que impidieran la posesión de Lula, pero dijo que todo era dentro de la Constitución. Merlis González con los detalles del caso. Jair Bolsonaro compareció ante el Supremo Tribunal de Brasil este martes, acusado de una conspiración golpista. Los hechos se remontan a octubre de 2022, cuando perdió la elección presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la Fiscalía, en ese entonces organizó reuniones con su gabinete y los comandantes de las Fuerzas Armadas para anular los resultados y evitar entregar el poder. Hoy el exmandatario admitió esas conversaciones. Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución, sin salir de sus 4 líneas. Pero abandonamos cualquier posibilidad de una acción constitucional y afrontamos el ocaso de nuestro gobierno. Y negó que planearan un golpe de Estado. De mi parte, de los comandantes militares y de quienes me apoyaron, nunca se habló de un golpe de Estado. Eso es algo abominable. Las acusaciones contra Bolsonaro también incluyen desacreditar a la autoridad electoral, algo que instó a los seguidores a tomar la Plaza de los 3 Poderes el 7 de enero de 2023, una semana después de que Lula asumió la presidencia. Otros 7 de sus antiguos colaboradores también son procesados, entre ellos el exministro de Defensa. Todos están siendo juzgados por intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daños agravados, entre otros delitos, por lo que enfrentan una sentencia de décadas. Ola de atentados terroristas en Colombia. Cali y otras localidades del departamento del Cauca fueron sacudidas esta mañana por una serie de explosiones casi simultáneas. Motos y autos cargados con dinamita y cilindros bomba estallaron cerca de estaciones de policía, peajes y zonas residenciales. Hay 7 muertos y 28 heridos por estos ataques que agravan la situación de violencia en ese país. El suroeste de Colombia vive desde esta mañana una jornada de terror como consecuencia de una serie de atentados reportados en Cali, Jamundí, Buenaventura y otros ocurridos en 7 localidades del vecino departamento del Cauca. Entre ellas el municipio del Borbo. Ahí fue el primer atentado frente a la oficina de la Secretaría de Tránsito. Dejó daños en la alcaldía y en locales comerciales. El segundo fue en Corinto, donde ocurrió una fuerte detonación a una cuadra del Parque Central. Uy, vea, un atentado terrorista aquí, vea. Mire, acabó de pasar. Otro sucedió en el peaje del municipio de Villarrica y se ordenó el cierre del paso vehicular en la vía panamericana que conecta Cali con Popayán. Los restos de un coche bomba, de motocicletas que fueron cargadas con explosivos y de cilindros de gas que estallaron en una serie de sitios quedaron como evidencia de la arremetida de grupos subversivos en esa región. También hubo ráfagas de disparos. Se reportó la presencia de un francotirador y enfrentamientos con la policía local. De víctimas mortales se habla de 7, 2 son policías. Hay además 28 heridos.
autoridades colombianas atribuyen estos ataques a guerrilleros integrantes de disidencias de las FARC que no se acogieron a los acuerdos de paz de 2016. Atentados que llegan en momentos en que Colombia se debate también por la violencia política. La Fiscalía General de Colombia dijo que el sicario que atacó al precandidato presidencial Miguel Uribe será incluido en el programa de protección a testigos. Él y 4 miembros de su familia tendrán reubicación, sostenimiento y cambio de nombre para garantizar su seguridad. El atacante de 14 años negó los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, pero dijo que colaboraría en la investigación. Mientras tanto, la salud de Miguel Uribe es crítica, pero estable, luego de recibir 2 disparos en la cabeza. Las protestas contra las redadas para arrestar inmigrantes derivaron en saqueos nocturnos en varios locales de la ciudad de Los Ángeles, mientras las autoridades continúan con los operativos de detención de indocumentados. Eliana Suárez con las imágenes. El caos continúa en Los Ángeles con saqueos masivos a decenas de tiendas en la ciudad. Hombres enmascarados ingresaron a la fuerza en locales de ropa de lujo, de zapatos y tiendas Apple para robar celulares. También atacaron gasolineras. Por ahora, el ejército no participa directamente en tareas de control ni en detenciones, sino que brindan apoyo a las fuerzas de seguridad locales. La policía ha informado sobre unos 150 arrestos, luego de que los manifestantes ignoraron la orden de dispersarse y cometieron actos de vandalismo. El gobierno federal continúa con las redadas en sitios de trabajo para capturar indocumentados. Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, aseguró: los agentes de migración y aduanas están presentes en todas las ciudades del país, todos los días, sin importar lo que ocurre en Los Ángeles. El gobierno de Donald Trump presiona para aumentar las deportaciones y acelerar el ritmo de los arrestos, lo que desató protestas violentas, por lo que ordenó el despliegue de 700 infantes de marina hasta completar el contingente de 2,000 soldados de la Guardia Nacional en la ciudad. El gobernador de California criticó duramente la presencia militar, calificándola de excesiva. Otras protestas se han replicado en Dallas, Boston, Chicago, Nueva York, Atlanta y Seattle. Max on the beat. Estas monjitas rompen esquemas. Al ritmo de beatbox y con pasos de baile, las brasileras Irma, de 44 años, y Marisa, de 41, han sorprendido con su música urbana. Su show es pegajoso. Incluso el sacerdote se une. Más que un espectáculo, es una misión: llevar esperanza a jóvenes drogadictos. Este video tiene 2.600 visualizaciones en X. No se sabe por qué saltan en manada al agua, pero los capibaras son nadadores por naturaleza. Les encanta el agua, tanto que se sumergen sin dejar rastro. Pueden bucear hasta 5 minutos y a veces duermen en el agua, cuidando solamente de tener el hocico afuera. Es la magia de estos roedores que en el agua encuentran un lugar perfecto para relajarse. El video cuenta con más de 5.000 visualizaciones. El gesto conmueve. En una calle empedrada, encharcada, una abuelita en silla de ruedas está atascada. El auto blanco pasa de largo y hasta la moja. El chofer del auto negro hace lo correcto. Baja, la levanta en brazos y mueve su silla. La deposita donde ella puede continuar por sí misma. Un acto que muestra solidaridad y empatía. Este video tiene 544.000 visualizaciones. Las leyes de la gravedad con sus movimientos, giros, saltos y piruetas que parecen fluir con seguridad y confianza de quien domina su arte. Un poco de top rock, go downs, footwork, freezes, power moves y tricks es lo que se ven en este escenario.
La música marca el compás de su destreza. El público queda hipnotizado. Este video ya es viral con 811.000 visualizaciones en X. Para ver este video y más información, visite ecuavisa.com y Ecuavisa Play, la dupla perfecta. Y en breve, el INAMI descarta ola de frío, pero pronostica que en provincias de la Sierra y Amazonía habrá lluvias hasta el 13 de junio. Los detalles al volver de la pausa. La ciudadanía ha reportado descenso de la temperatura en provincias de la costa, sobre todo en las noches y primeras horas de la mañana. Esto ha generado especulaciones en redes sociales. El INAMI ha descartado que se trate de una ola de frío y que en provincias de la Sierra y Amazonía habrá lluvias al menos hasta el 13 de junio, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El frío se intensifica en varias provincias de la costa, no solo durante las noches y madrugadas cuando se sienten ráfagas de viento, sino también en las primeras horas de la mañana. En las calles ya se observa ciudadanos abrigados. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, en Guayaquil, por ejemplo, la temperatura ha descendido de 31 a 27 grados durante el día y en las noches ha llegado hasta los 21. En Santa Elena, los termómetros han marcado hasta 20 grados. El INAMI ha descartado que se trate de una ola de frío, como se ha difundido en redes sociales. La causa real responde a dos fenómenos. El primero es el inicio de la corriente fría de Humboldt, que trae aguas frías al perfil costero. Lo que estamos viendo es un enfriamiento del mar y esto quiere decir que disminuye las temperaturas también. Y también tenemos cielos nublados que no permiten que ingresen directamente los rayos del sol. Entonces por esto es normal lo que está bajando. Y el segundo es la presencia de aire frío y seco, generado por el sistema atmosférico conocido como alta semipermanente del Pacífico Sur. Ambos factores están dentro de los parámetros normales para esta época del año. Por ello, las provincias más impactadas por el descenso de temperaturas son aquellas del perfil costero: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Según el INAMI, el frío apenas comienza y se extenderá hasta agosto. Mientras tanto, en otras regiones del país predomina la lluvia. Este martes hubo precipitaciones en Quito y Riobamba. El INAMI ha emitido una alerta por el aumento de lluvias, al menos hasta el 13 de junio, especialmente en la Sierra y la Amazonía. Sin embargo, también podrían presentarse lluvias en zonas de la costa, como Esmeraldas, Santo Domingo, el norte de Manabí y Los Ríos. En la Sierra, las provincias con mayor probabilidad de lluvia son Pichincha y Bolívar. Y en la Amazonía, Sucumbíos, Orellana, Pastaza y Morona, Santiago. Gracias a las condiciones que se ha dado ingreso de humedad por la parte oriental, de parte sur, parte norte, entonces nosotros estamos presenciando estas lluvias, pero no es una bomba polar como se llama. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones. Tras las bajas temperaturas que se experimentan en algunas zonas del país, se ha reportado un incremento de enfermedades respiratorias, pero ¿cuáles son los virus que más afectan a la población, principalmente a Pichincha y Guayas? Bessie Granja nos tiene un informe. Las bajas temperaturas que experimentan ciertas zonas del país han provocado un aumento de enfermedades respiratorias. Así lo advierten médicos, quienes explican que con el cambio de estación también comienza a circular una mayor cantidad de virus característicos de esta época del año. Según reportes del Ministerio de Salud, los casos de neumonía ya superan los 63.000 y hasta la fecha 994 personas han sido hospitalizadas por infecciones respiratorias agudas relacionadas con la alta circulación de los siguientes virus: virus sincitial respiratorio, AH3N2, SARS-CoV-2 y AH1N1. Los casos se concentran en Pichincha y Guayas. Otro virus que también circula es la influenza. El neumólogo José Ulloa explica que las personas de la tercera edad son las más vulnerables. El adulto mayor tiene en su cuerpo ciertas bacterias por visitar hospitales o al médico y estas se exacerban. Y los cambios de temperatura en aquellos que tienen enfermedades preexistentes, nuestros mecanismos de defensa por frío se alteran. El epidemiólogo Francisco Córdoba advierte que como el frío se mantendrá hasta agosto, es fundamental que pacientes con enfermedades preexistentes como asma o alergias tomen precauciones adicionales. Pacientes que tengan una dificultad en las pequeñas vías respiratorias que le pueda producir algún tipo de afección, como
recrudecer el tema de rinitis, el tema de asma bronquial, el tema de resequedad en la vía aérea. Entre otras recomendaciones están el uso de mascarilla en espacios cerrados, evitar las aglomeraciones, la vacunación contra la influenza y este domingo, con motivo del Día del Padre, evitar visitar a personas de la tercera edad si se presentan síntomas gripales. Y esta madrugada la Fiscalía y Policía allanaron la vivienda de la jueza Nubia Vera, conocida por devolverle el cargo a la ex vicepresidenta Verónica Abad. El caso denominado Muebles Fino investiga el presunto delito de concusión. Los uniformados incautaron teléfonos y una computadora para extraer información. Fabiola Santana tiene los detalles del operativo. La casa de la jueza Nubia Vera fue allanada esta madrugada en el norte de Quito por una investigación de concusión según la Fiscalía. Es la jueza que devolvió el cargo a la ex vicepresidenta Verónica Abad. Una agente fiscal, policías de la Unidad de Investigación de la Fiscalía y de Criminalística ingresaron a un conjunto habitacional del sector Granda Centeno donde reside la jueza e incautaron 3 teléfonos celulares y una computadora portátil. El operativo fue denominado Caso Mueble Fino y según la Fiscalía se originó con una denuncia anónima. Este es el juego de sala que está acordado para entregarle a la jueza Nubia. Habría solicitado dádivas, incluidos muebles de alto costo, así como dinero a cambio de favorecer a un ciudadano en un juicio que se procesaba en su despacho. Televistazo conoció que la denuncia fue presentada el mes anterior por un ciudadano que desde hace 2 años impulsa un proceso civil por la tenencia de un menor. El abogado de Nubia Vera, Washington Andrade, se pronunció en redes sociales y dijo que es un acto de persecución con pruebas forjadas. El caso aún está en investigación previa y su avance dependerá de lo que se halle en los equipos tecnológicos. Nubia Vera ya tiene una investigación en el Consejo de la Judicatura por manifiesta negligencia. El nombre de Vera cobró relevancia tras devolver el cargo a la ex vicepresidenta en diciembre pasado y denunciar al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, porque le entregó un pendrive con una sentencia a favor del gobierno. Las Fuerzas Armadas reforzaron el control de la frontera norte por la infiltración de grupos armados colombianos. Incrementaron el patrullaje con tropas, vehículos, aeronaves en las zonas de influencia de disidencias de las FARC vinculadas al narcotráfico. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas movilizaron tropas del interior del país para reforzar el control en la frontera norte. El mando militar aprobó un plan para Esmeraldas, Carchi, Orellana y Sucumbíos ante la infiltración de los grupos armados colombianos, Comandos de la Frontera y Carolina Ramírez, vinculados a las disidencias de las FARC y el narcotráfico. Según el Ministerio de Defensa, se incrementó el 30% de personal militar operativo y de inteligencia, pero no precisó la cantidad de uniformados. Antes de la vigencia del nuevo plan, el promedio de militares para patrullar los 730 kilómetros de frontera con Colombia era de 7.000 soldados. Para la movilización de tropas se enviaron vehículos David blindados 4x4 y helicópteros Super Puma con capacidad para 18 personas, medianos Fennec del Ejército y H-145 de la Fuerza Aérea de reconocimiento y vigilancia en las zonas de conflicto. El plan incluye aviones de combate Super Tucano para ataque y destrucción de campamentos ilegales, equipos de comunicación, drones y cámaras de monitoreo. La estrategia se anunció este lunes, 5 días después del encuentro de una patrulla del ejército en la Barquilla, Sucumbíos, con hombres armados del Frente Carolina Ramírez, disidente de las FARC, 20 kilómetros al interior de la frontera. El 9 de mayo, cuando 11 militares fueron asesinados por el Grupo Comandos de la Frontera en Alto Punino, el mando militar envió los primeros 1.800 soldados de refuerzo a los destacamentos de las provincias de Sucumbíos y Orellana. El presidente Daniel Noboa extiende por 30 días el estado de excepción que ya rige en 7 provincias y en la capital de la República. Lo hace, según explica en el decreto número 23, por la grave conmoción interna por la que atraviesa el país. Las 7 provincias que están en estado de excepción y que van a continuar en él son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. También se suma el Distrito Metropolitano de Quito, solo la ciudad de Quito, no la provincia de Pichincha entera.
Esta decisión es en realidad una renovación de un decreto anterior, vigente desde el 12 de abril, aunque con algunas salvedades. Por ejemplo, el decreto anterior también declaraba en estado de excepción al cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay y a los centros de privación de libertad que ya no están presentes en el decreto actual. Estar en estado de excepción trae consigo algunas consideraciones, que se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el de la correspondencia y el de la libertad de tránsito, por citar algunos. Aunque eso de restringir la libertad de tránsito rige solo para algunos lugares del estado de excepción, no para todos. Hay toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana en 2 cantones del Guayas, Durán y Balao, además de la parroquia Tenguel. En Orellana, 3 de sus 4 cantones tienen toque de queda: La Joya de los Hachas, Francisco de Orellana y Loreto. En Sucumbíos, Suchufindi y Lago Agrio. Y en Los Ríos el toque de queda incluye a los 13 cantones. El decreto recuerda también que el objetivo del estado de excepción es garantizar el orden público y que los servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. Ecuador recibirá $260 millones para seguridad. Así lo confirmó la ministra de Finanzas, Saría Moya, en Radio Democracia. Es un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo que tendrá varios desembolsos durante el 2025, según informó esa cartera de Estado. El plazo es a 25 años, con un periodo de gracia de 66 meses y financiará el programa de prevención y respuesta a la violencia y criminalidad en Ecuador, cuya entidad ejecutora es el Ministerio del Interior. La funcionaria informó que es la primera vez que un organismo multilateral entrega recursos para ese fin y que el préstamo se confirmó durante su visita a Washington en abril. Las exportaciones no petroleras continúan creciendo en un contexto de mejores precios internacionales y una mayor productividad local. El primer trimestre de 2025 evidencia la mejor balanza comercial desde que se tiene registro. El sector exportador privado busca hacer del 2025 un año de referencia. La balanza comercial no petrolera en este primer trimestre alcanza un superávit de $1.676 millones. El Banco Central del Ecuador señala que es el valor más alto desde que se tiene registro. Las exportaciones totales del país alcanzaron un valor de $9.300 millones, en un contexto en el que las exportaciones petroleras registran una caída del 10% en términos interanuales porque se produce menos por las afectaciones del oleoducto. Son las exportaciones no petroleras las que sostienen ese crecimiento. Esas exportaciones no petroleras sumaron $7.048 millones. Crecieron en un 26,8% por 2 razones: mejores valores unitarios y aumento del volumen exportado. Y dentro de las exportaciones no petroleras son los productos tradicionales los que muestran un mayor dinamismo. Estos evidencian un crecimiento interanual del 40%. Cada producto, sin embargo, tiene una realidad particular. Si se habla de banano, destaca el incremento del volumen de las exportaciones a Grecia en un 31,5%, a Rusia en un 23%, a Estados Unidos en un 6%. En el crecimiento de las exportaciones de camarón incide la incorporación de nuevos mercados como Egipto, Arabia Saudita y Jordania, así como el crecimiento de la demanda en Francia en un 157%, España en un 41% y China en un 12%. El cacao es un caso particular porque el crecimiento de su precio parece no tener techo. Se registra un incremento interanual del 117% que se sostiene en la crisis climática de África Occidental, donde se localizan los principales productores. Si se revisan los destinos más importantes de las exportaciones no petroleras, Estados Unidos continúa en el primer lugar. Receptó el 25% del total. Los principales productos exportados fueron camarón, cacao, banano y oro. El segundo lugar le corresponde a China con un 17,8%. Los productos más exportados son camarones, concentrado de plomo y cobre, otros productos mineros y banano. En tercer lugar está Países Bajos, destino del 5,3% de las exportaciones ecuatorianas, a donde se envía cacao, banano, enlatados de pescado y flores naturales. Según el Banco Central, estos resultados destacan en un escenario de tensiones comerciales por las medidas arancelarias de Estados Unidos, acompañadas de un menor dinamismo económico global.
Una mujer en Ecuador puede utilizar hasta 21 productos cosméticos al día, como protector solar, perfume, cremas y labiales. El costo total de estos productos puede abarcar hasta $100 dependiendo de la marca, pero ¿cuánto gasta en promedio una mujer para verse y sentirse bien adicionando servicios como manicure, cuidado facial, maquillaje o cambios de look? María Gabriela Carpio nos amplía. No es una vitrina de una tienda de maquillaje. Son solo algunos de los 21 productos que en promedio utiliza una mujer cada día, según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos. El gasto varía entre los $20 y $100, dependiendo de la marca, la calidad de los productos, la frecuencia de uso y la capacidad económica. Pero si la rutina de belleza incluye visitas a un salón profesional, ese monto aumenta. En salones como el de José Luis Narváez en Guayaquil, los servicios más solicitados son cortes de cabello, uñas acrílicas, coloraciones y tratamientos faciales. Una preparación completa que incluya maquillaje, peinado, manicure y limpieza facial puede costar entre $100 y $150. Por ejemplo, para eventos como matrimonios, bodas, son más o menos unos $200. Las mujeres entre los 30 y 60 años lideran el gasto en maquillaje y cosméticos. Muchas de ellas son empresarias, trabajadoras de oficina, vendedoras o profesionales que buscan estos productos y servicios con frecuencia. Cada mes. No me puede faltar mis uñitas. Eso es lo más importante. Y no todas lo consideran como un gasto extraordinario, sino parte de su presupuesto mensual. Son como $40. Es una necesidad, porque te ves bien, te sientes bien. El tratamiento, el corte, el cepillado puede ser dependiendo, unos $60, $80, dependiendo del tratamiento que yo quiera que me hagan. Gabriela Macías ve en el cuidado personal una inversión directa en su carrera como modelo y animadora. Para ella, producirse no solo es parte de su imagen, sino una estrategia profesional. Su gasto depende de cuántos contratos tenga, pero ha llegado hasta los $200 mensuales. Solo en un labial puedes gastar $17, depende de la marca. O si no, una base te puede costar $15. Si tú inviertes en tu imagen, eso te da un plus para que otras marcas te contraten cuando tengas un evento. Y la tendencia ya no gira solo en torno al maquillaje. El auge del skincare o cuidado facial ha tomado fuerza en los últimos años. Una rutina básica de limpieza y tratamiento facial puede incluir entre 4 y 6 productos, como limpiadores, tónicos, serums o hidratantes, que pueden sumar entre $25 y $70. La industria ecuatoriana mira al futuro desde Guayaquil y desde hoy hasta mañana más de 140 empresas participan en la Expo Industria 2025, la vitrina más importante del sector productivo nacional. La exposición organizada por la Cámara de Industrias de Guayaquil abrió sus puertas en el Hotel Hilton Colón. La inteligencia artificial, la automatización y la robótica son las protagonistas de esta edición, como nos cuenta María Gabriela Carpio. Vengo del futuro para visitarlos. Este es Max, un robot de servicio con forma de torre móvil, ojos digitales que parpadean y una voz programable. Gracias a un sistema de inteligencia artificial puede personalizar mensajes y asistir a humanos durante 9 horas continuas de operación. Puede ayudar a restaurantes a reducir el tiempo y puedes tener más mesas y atender más personas. Él es uno de los protagonistas de la Expo Industria 2025, que arrancó en Guayaquil con la consigna de mostrar cómo la tecnología está modernizando la forma de producir en Ecuador. Más de 140 empresas participan en esta 6ª edición, que exhibe innovaciones como robots, que ganan terreno en las fábricas, especialmente en tareas repetitivas o de alto esfuerzo físico. Según datos de la Cámara de Industrias de Guayaquil, 8 de cada 10 empresas han implementado algún tipo de automatización en sus procesos de planta. Y estas máquinas operan en industrias de alimentos, bebidas, lácteos y consumo masivo. Son capaces de trabajar 12 horas seguidas, optimizando procesos, sin eliminar empleos. Si antes un operario tenía que cargar sacos de 70 kilos todo el día, ahora este mismo operario tiene una mayor capacitación para que él sea el encargado de dar mantenimiento a las máquinas. La tecnología también está revolucionando lo que comemos. Veggie Lover Food es un emprendimiento que combina biotecnología con inteligencia artificial para diseñar menús saludables como hamburguesas hechas a bases de jackfruit, una fruta gigante que se cosecha en Napo y Mindo, en Pichincha. Con la inteligencia artificial decimos queremos y adaptamos todas las materias macro y micronutrientes y las materias primas y con esto sacamos qué ingredientes necesitamos para poder desarrollar nuestros productos.
tras el anuncio del gobierno sobre la eliminación del subsidio eléctrico para industrias de alto y medio voltaje. La eficiencia energética se convierte en una prioridad estratégica para el sector productivo. Ya hay empresas apostando por sistemas fotovoltaicos que permiten generar energía solar. Una industria se puede estar ahorrando entre un 30 a 50%. Actualmente está teniendo un retorno de inversión bastante interesante. Estamos hablando de 4 o 5 años a nivel industrial. La Expo Industria estará abierta al público hasta este miércoles en el Hotel Hilton Colón de Guayaquil.